Bienvenido a su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente, con su servidor el legislador Paul Elguezábal. El día de hoy nos encontramos en el Liceo Sucre, liceo histórico del Oriente venezolano. 182 años tiene el Liceo Sucre, el primer liceo de Oriente. Venía gente de Ciudad Bolívar, de Maturín, de todas partes a estudiar aquí en Cumaná. El día de hoy estamos aquí porque es que al gobernador del estado Sucre le hemos aprobado una cantidad de recursos desde hace tiempo. Es decir, acabamos de aprobar un decreto con recursos viejos. Resulta cuando investigamos de cuándo son los recursos, lo aprobamos en el 2013 y pasó el 2013, el 2014, el 2015 y estamos en el 2016 y todavía el gobernador no ha conseguido el camino para dotar los laboratorios del Liceo Antonio José de Sucre. Son 500.000 bolívares, que hoy parecen poco, pero en el 2013 hubiesen servido para comprar muchos instrumentos que necesitan los profesores de este laboratorio. Entonces queremos entrevistar a uno de los voceros, José Daniel Cova, que nos va a contar, vocero electo de los estudiantes, que nos va a contar su experiencia en estos 5 años de estudios en el Liceo Sucre, cómo ha sido la situación con el laboratorio de biología, de química, de física y de ciencias naturales. Bueno, como ya mi compañero Paul Elguezábal, mi nombre es José Daniel Cova, vocero institucional del Liceo Bolivariano Antonio José de Sucre, el cual hoy en día carece de los laboratorios por falta de gas, de agua, de instrumentos para hacer las respectivas prácticas. Hoy en día el laboratorio que generalmente y cotidianamente traía el liceo desde su fundación, hoy en día no funciona debido a la falta de gas, de agua y todas esas cosas. Mi llamado es al gobernador del estado Sucre, profesor Luis Acuña Cedeño. Usted formó parte de la historia de nuestro liceo. Usted también pasó por estas aulas de clases y yo le digo que se ponga la mano en el corazón para que también, como usted careció de unos laboratorios dignos, nosotros también queremos hacer nuestras prácticas porque salimos de aquí en el bachillerato, mención en ciencia, y hoy en día lo menos que hacemos es estudiar la ciencia porque no tenemos los materiales necesarios para hacer las prácticas. O sea, en todos estos años tú debiste haber visto laboratorio de biología desde octavo o noveno grado y debiste haber visto laboratorio de física también desde entonces. Y no lo has visto. O sea, ¿cómo tú vas a estudiar, a ir a la universidad a estudiar ingeniería, por ejemplo, si no conoces lo que es un laboratorio? ¿Cómo vas a estudiar biología si no has visto los exámenes? ¿Cómo vas a hacer si, por ejemplo, hemos constatado que no hay, en ninguno de los laboratorios hay microscopios? Pudimos ver que en un depósito arrumados allá arriba, en el depósito del laboratorio de biología antiguo que no se está usando hoy en día, ahí hay unos microscopios viejos, de unas cajas que se ve que son viejos y pudimos conversar con algunos de los profesores y según entendemos son microscopios obsoletos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esto ocurra teniendo el gobernador los recursos? El gobernador no tuvo, yo estoy seguro que cuando estudió aquí no tuvo carencia, aquí seguramente estaban todos los equipos para hacer sus exámenes, para hacer sus pruebas. De hecho, el gobernador salió de aquí a estudiar física, licenciado en física. O sea que aquí me imagino que habían los equipos para él poder haberse preparado adecuadamente. Entonces, queremos que los jóvenes de Sucre, los jóvenes de Cumaná, el liceo históricamente, el mejor liceo de Oriente de Venezuela, vuelva a ser lo que alguna vez fue. Y para eso necesita ser equipado. Y para eso necesita un gobierno que dote al liceo de lo que necesita. Ahora vamos a conversar con algunos profesores para tomar sus impresiones. Nos encontramos con la profesora Yesenia Martínez, licenciada en Biología y profesora de la Cátedra de Biología en el Liceo Sucre. Estamos en este momento en el laboratorio de Biología. Podemos constatar, por ejemplo, que no hay agua corriente en el lavamanos, que no hay microscopios y, bueno, pero la profesora nos contará exactamente las carencias y las necesidades del laboratorio. Es muy importante que los cumaneses sepan qué se necesita para cuando efectivamente ejecuten estos 500.000 bolívares que tiene el gobernador desde el 2013, por lo menos sepan cuáles son las prioridades que tienen los profesores. Ok, buenas tardes, bienvenido a la institución educativa. Bueno, como podrás observar, las condiciones del laboratorio no están óptimas para hacer un laboratorio de biología y menos para el Liceo Antonio José de Sucre. El Liceo Antonio José de Sucre anteriormente contaba con un espacio bastante grande que era el laboratorio de biología. Sin embargo, por la cantidad de estudiantes pues, que han tenido que zonificarse para la institución, pues debieron sacrificar un aula de clases para poder
cubrir con la matrícula estudiantil. Sin embargo, estas son las condiciones del laboratorio de biología. Aquí no hay sistema de agua, aquí no hay sistema de gas, no se pueden hacer trabajos experimentales. Yo trabajo específicamente con estudiantes de quinto año, donde ellos tienen que elaborar proyectos de investigación científicos. Sin embargo, ellos han tenido que asistir a la Universidad de Oriente, a la UNEFA, o han tenido que asistir al UT para poder realizar su trabajo científico. ¿Por qué? Porque no hay microscopios para trabajar. Los que están, pues están algunos, no están en muy óptimas condiciones, pero lo más resaltante del laboratorio es que si podrás observar, lo que tiene es mesones, unos banquitos, pero no hay sistema de gas, sistema de agua para poder trabajar con los materiales de laboratorio que se necesitan. Por ejemplo, en lo que es el laboratorio original, pudimos accesar y verlo, y vimos el depósito. Y ahí pudimos constatar que hay unos microscopios arriba. ¿Esos microscopios funcionan, no funcionan, están obsoletos, están dañados? No, esos microscopios que están allí, algunos les faltan lentes, algunos les faltan objetivos, o sea, no están óptimos para trabajar. Sí hay algunos por allí, pero en vista de las condiciones, pues no podemos sacar los pocos microscopios que hay porque el espacio no está óptimo para hacer trabajos experimentales. Por ejemplo, si hacemos montaje de microscopios, necesitamos por lo menos el lavaplato para poder lavar el material de vidrio. No hay sistema de agua acá. Entonces, cuando se hace un trabajo experimental donde tengamos que utilizar un microscopio, tenemos que dirigirnos hacia el jardín de la institución, donde con el tubo de agua que está en la jardinería, es que medianamente podemos lavar el material de vidrio con que trabajamos. Claro, no son las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, una pregunta también, o sea, por ejemplo, con esos 500.000 bolívares en el 2013, tú sabrás qué pudieron haber comprado y qué pueden comprar hoy. Es decir, por ejemplo, el precio de un microscopio, el precio de los equipos que necesites. ¿Tienes alguna idea de eso? De, por ejemplo, cuántos microscopios se pudieron haber dejado de comprar por no haberlo comprado a tiempo. Bien, yo no manejo la cantidad, la cifra o precios de por lo menos el material de vidrio o de microscopio. Lo que sí sé es que los microscopios son bastante costosos y yo creo que con 500.000 bolívares en la actualidad es difícil obtener alguno. O sea que en este momento no alcanza a lo mejor ni para uno. Quizás, verdad que no sabría decirte porque el precio exacto no lo sé. Está bien, bueno, vamos a seguir, le damos las gracias a la profesora Martínez por su intervención y bueno, seguiremos visitando las instalaciones del Liceo Sucre para constatar su situación. Bueno, nos encontramos con el profesor ingeniero Jorge Glenn, que nos va a hablar de su experiencia como docente, qué necesita, de profesor de física, nos va a explicar un poco qué carencias tienen y qué cosas le hubiese gustado que se adquirieran con estos recursos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, nosotros recibimos una dotación de unos kits para diferentes áreas de física, ¿sí? Pero esos kits se han dejado guardados allí. Recién, a finales del año escolar pasado, nos los entregaron para que los tuviéramos en el laboratorio, pero no se han utilizado debidamente en los laboratorios. Los kits cumplen con bastantes de los requisitos que necesitamos para lograr impartir prácticas de física más adecuadas a los estudiantes, pero hay otras dotaciones, como por ejemplo la línea eléctrica de los laboratorios no está funcionando adecuadamente y muchos equipos requieren de conexión a la línea eléctrica. Otras cosas como la planificación que se realiza no permite incluir el número de prácticas adecuadas en los estudiantes para poder utilizar todos esos equipos. Entonces los equipos están allí, pero no se han llegado a utilizar quizás en un 10% como muchos habrán utilizado. Sí, hay equipos de electrostática, de dinámica, de cinemática, de óptica. Hay para las diferentes especialidades o ramas de la física, pero sí se requiere dotación de otros equipos adicionales, como por ejemplo, termómetros, vernier, otros equipos que traen en los kits, traen algunos equipos, pero traen uno. Y si vamos a montar una práctica con 20, 30 alumnos, un solo vernier no va a permitir realizar la práctica adecuadamente, van a tener que estar todos esperando que lo desocupe cada uno. Entonces se requiere de que lo que trae muchas veces el kit para realizar una experiencia
puedan existir 3 o 4 equipos más y muchas veces, por ejemplo, se necesita un termómetro y entonces el termómetro está en el kit de química, entonces hay que hablar con los profesores de química para traerlo. Lo ideal sería que cada laboratorio tuviera su dotación. Estamos con la magíster profesora Tisbeth Rocco, que es profesora del área de química, y estamos en su laboratorio del Liceo Antonio José de Sucre. Nos va a contar un poco qué equipos quisiera tener, además de dotación de gas, además de puntos de electricidad, además de mejor iluminación, porque el laboratorio solamente le funciona esta bombilla, este lámpara que pusieron, una de las 4 solamente funciona, porque lamentablemente hubo un problema en su instalación. Entonces, además de reparar esas cosas, lo que quisiera saber, profesora, es qué equipos específicos necesita. Bueno, a nosotros nos haría falta un pHímetro, como tú lo dijiste anteriormente, también una cocina de gas, una cocina a gas, termómetros, algunos materiales de vidrio y algunos reactivos también nos haría falta para acá, porque no se hacen algunas prácticas por falta de algunos reactivos. También es muy necesario para los muchachos en esta área lo que es papel de indicador de pH, lo que es papeles de filtro para que ellos hagan este tipo de prácticas. Bueno, entre muchas otras cosas que nos hacen falta aquí, agua, que en muchos casos no se hacen prácticas de laboratorio porque no llega el agua como debería de llegar. Es decir, por lo menos hoy porque no hay, pero generalmente no hay agua. O sea, hoy hay un corte de agua en la ciudad, pero en el laboratorio por lo general no llega el agua. Entonces, claro, es complicado hacer las pruebas. También hay que decirlo, como me han dicho la profesora y otros profesores, que hay más o menos reactivos. O sea, que faltan algunos, no es que no hay, sino que faltan algunos. O sea, para decirlo claramente sin caer en amarillismo ni mucho menos. Los más utilizados como el hidróxido de sodio, el ácido acético, los reactivos más utilizados, que son los que uno utiliza más comúnmente. Pero por lo menos los ácidos, tenemos algunos ácidos que no es el mayor problema. Algunos indicadores también, como fenolftaleína y eso, que también nos haría falta para hacer prácticas de pH. Muy bien, muchas gracias a la profesora Rocco por la información y bueno, que la gente sepa qué es lo que el laboratorio de química del Liceo Sucre necesita, que el gobernador tiene los recursos en una cuenta del 2013 y aún no los ha invertido tanta falta que necesitan. Si queremos preguntarle a la profesora Martínez el tema de los reactivos, o sea, por ejemplo, vemos algunos equipos de vidrio que vemos que están más o menos en buen estado, pero también vemos unos escasos reactivos, ¿no? ¿Cuál es el estado de ellos? Bien, si podrás observar toda esta cantidad de reactivos que se ven acá en la vitrina, tienen muchísimos años en la institución. Estaban en el depósito de lo que era el antiguo laboratorio al cual ustedes ya pasaron. Esos químicos obviamente tienen muchos años acá y pues ya eso está vencido. Por lo menos no podemos trabajar con ellos. ¿Okay? Algunos materiales de vidrio que sí están en óptimas condiciones, pero lo que es la parte de los químicos no. Bueno, esto fue lo que vimos en el Liceo Antonio José de Sucre, el liceo más antiguo del oriente de Venezuela, un liceo que tiene los recursos aprobados desde el año 2013 y que hoy en día no cuenta con laboratorios dotados como debió haber sido en su momento, cuando los recursos tal vez alcanzaban para mucho más de lo que hoy alcanzan. Entonces esos reales se perdieron prácticamente su capacidad de compra debido a que un gobierno regional decidió no tomarlos en cuenta, decidió no ejecutarlos, decidió no darle prioridades. Ellos nos dan excusas de todas las obras porque no ejecutan a tiempo, que es que no tienen contratistas que quieren hacer la obra. Aquí no hacía falta ningún contratista, solamente hacía falta solicitar precios a distintas empresas en Venezuela y comprarlos, porque el monto era pequeño. Así que no hay justificación para explicar el abandono, el retraso en la compra de estos equipos para los laboratorios donde nuestros jóvenes no van a tener la mejor formación, se van a graduar sin la mejor formación para el área de ciencias. Vimos al profesor de física, la profesora de química, la profesora de biología y escuchamos sus comentarios, vimos al dirigente estudiantil, al vocero de los estudiantes y vimos lo que ellos han vivido en estos años de estudio. Esperemos, señor gobernador, que con este llamado de atención salga inmediatamente a comprar los equipos que puedan comprar con esto. Sabemos que son mucho menos de lo que podían ser, pero bueno, lo que se pueda que lo compre una vez, que no pase otro año más, gobernador, con esos reales en una cuenta, porque hacen falta aquí en el Liceo Sucre. Muchas gracias. Este fue otro programa Hablando Claro con su servidor, el legislador Paul Elguezábal, porque hablando claro se entiende la gente.